Me da muchísimo gusto presentar al doctor Jorge Dávila Pestana Vergara. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, en Derecho Laboral y en Derecho Comercial. Ha desempeñado diferentes encargos como cónsul del Perú, gerente al Cáliz de Colombia, representante de Fiduciaria Central Fideicomiso Terminal de Transportes de Cartagena, presidente ejecutivo del Tercer Simposio Internacional de Recursos Humanos, secretario en Servicios Administrativos del Departamento de Bolívar, tesorero general del Departamento de Bolívar, subdirector de Recursos Humanos, subdirector operativo, asesor Organización Panamericana de la Salud, jefe de la División de Relaciones Industriales y Laborales, abogado director de Relaciones Industriales, jefe de Relaciones Industriales y secretario. Ha sido profesor de Relaciones Industriales, profesor de Historia de la Cultura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Facultad de Comercio Exterior en Cartagena, profesor de Filosofía en el Colegio León XIII de Cartagena. Ensayos y trabajos como Bolívar y Manifiesto de Cartagena, que es un ensayo destinado para el libro Boyacá Bicentenario, patrocinado por la Gobernación de Boyacá. Pasión en París, vida íntima de Simón Bolívar y la condesa d'Hervieux du Villars. Ensayo sobre la relación amorosa del Libertador y una aristócrata francesa, que pueden comprar en Ediciones Alfa, con prólogo de Plinio Apuleye Mendoza. El doctor Jorge Dávila nos va a hablar del régimen republicano y la democracia como una simbiosis correcta. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Señora presidenta de la Academia Nacional de Historia, doctora Eleanora Renvis Rubio, ponentes por parte de Colombia, el doctor Eduardo Durán Gómez y el doctor Armando Martínez Garnica, señores congresistas, señoras y señores. La vocación republicana de Colombia nació desde los albores de nuestra independencia. En el momento de definir cuál sería el régimen político de la Gran Colombia, Simón Bolívar se pronunció a favor del sistema republicano y democrático, muy a pesar de venir de la práctica de un régimen monárquico y de no tener ninguna experiencia en la ciencia republicana del gobierno. Desde su juventud, sus ideas democráticas brillaron en su mente, las que nunca permitieron ver con buenos ojos la entronización o la autoentronización de Napoleón ese 2 de diciembre en Notre Dame de París como dictador absoluto. Muy a pesar de haber sido invitado a la ceremonia porque formó parte de la comitiva del embajador español, prefirió quedarse en sus habitaciones de la vivienda de París. A pesar de ese momento, a partir de ese momento se volvió un gran crítico, aunque como cónsul y guerrero y estratega militar de Napoleón, lo aplaudía sin contemplaciones. No cabían en él sus convicciones aceptar que alguien se convirtiera en amo absoluto de la verdad y de la libertad. Ese sentimiento democrático lo siguió demostrando a lo largo de toda su vida, como lo veremos a través de la siguiente disertación. Muchos de los que han historiado al Libertador han querido señalar la simpatía que tenía sobre Napoleón. En principio pudo haberla, pero definitivamente no fue así. Escuchemos lo que quedó consignado en uno de los apartes del Diario de Bucaramanga, apuntes llevados por Luis Perú de la Croix, general francés, edecán de Bolívar, de las conversaciones sostenidas con el héroe que quedaron plasmadas en este documento biográfico. Esta bitácora describe episodios y reflexiones íntimas de su vida, dadas tanto en el plano personal como en el político, convirtiendo al autor en este documento histórico en uno de los testigos oculares de la vida del Libertador en un momento determinado.
narra en el diario las diferentes conversaciones que sostuvo con el héroe, con el padre de nuestra patria. En ellas se refiere a la autocoronación que tuvo el corso. Usted habrá notado sin duda que en mis conversaciones delante de los de mi casa nunca hubo un elogio de Napoleón, que por el contrario, cuando llego a hablar de él o de sus hechos, es más bien para criticarlo que para aprobarlo, y que más de una vez me ha sucedido llamarlo tirano, déspota, como también el de haber censurado varias veces de sus grandes medidas políticas y algunas de sus operaciones militares. Perú de la Crava, en ese momento, su biógrafo, en un momento determinado de su vida, se sorprendió cuando dice lo siguiente: tan singular como inesperada confesión del Libertador me extrañó. En varias ocasiones había yo sacado la conversación sobre Napoleón, pero nunca había podido fijarme sobre el verdadero juicio que de él tuviera su excelencia. Un episodio ocurrido en 1825 nos demuestra nuevamente el espíritu republicano, íntegro y vertical del Bolívar, cuando el general José Antonio Páez le hizo llegar una misiva a través de Antonio Leocadio Guzmán, en lo que lo animaba para que se convirtiera en el Napoleón de Sudamérica. ¿Quién sabe con qué estrategia? Después supimos que este señor fue el que hizo la independencia, o uno de los que contribuyeron a la independencia de Venezuela. En él le decía que se volviera un segundo Napoleón en América. La respuesta de Bolívar fue contundente: yo no soy Napoleón, ni quiero serlo. Tampoco quiero imitar a César, aún menos a Iturbide, a ustedes los mexicanos. Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. El título de libertador es superior a todo lo que he recibido el orgullo humano. Por tanto, me es imposible degradarlo. Bajo cualquier forma o principio que sea, diré a usted con toda franqueza que este proyecto no conviene a usted, ni a mí, ni a mi país. Los mexicanos que nos acompañan en este Congreso Americano de la Libertad sabrán con detalle la historia de ese emperador que menciona Bolívar en su conversación de Iturbide, ese Agustín I. Pero hablemos del democesarismo de Bolívar, cuando fue dictador, entre comillas. Algunos historiadores han querido empañar el espíritu democrático de Bolívar al criticarle acerbamente el sistema de gobierno que adoptó a través del decreto orgánico de 1828, que sirvió de ley constitucional hasta el año de 1830, y en el que Simón Bolívar asume el poder supremo de la República. Claro está, luego de recibir el apoyo de localidades de la nación enviadas a través de resoluciones y pronunciamientos de los consejos municipales. La postura de estos historiadores es no situarse cronológicamente en los momentos de crisis y convulsión nacional por la que pasaba la Gran Colombia. Como lo dijo el historiador Alejandro Dosal, es la historicidad. Bolívar no hizo tristes a las instituciones, como tampoco puso oídos sordos a la voluntad popular. Gobernó bajo el imperio de la ley y no se enquistó en el poder. Por la dictadura de Bolívar se evitó la prematura destrucción de Colombia, para no hablar del Perú, que se lo salvó de sus enemigos y le dio la libertad. Fueron deslices autoritarios por necesidad transitoria, como los calificó la historiadora peruana de un gran libro sobre Bolívar, María Arana. En no querer entender este escenario a través del cristal de lo que se ha llamado como democesarismo, en clara alusión al nombramiento y ascenso de Julio César como dictador de Roma, aupado por el Senado romano. Este episodio en la vida política de Bolívar fue una dictadura al más puro estilo romano. Fue un régimen precario implantado para salvar la democracia, que buscaba imponer el orden sobre el huracán de gravísimos conflictos sociopolíticos situación que estrangulaban
y que eran pan de cada día en el país. El padre de la patria concibió a Colombia siempre como una república. En los momentos más álgidos de su renuncia como presidente de la República, en una comunicación a Daniel O'Leary, militar irlandés y uno de sus grandes biógrafos, le dice lo siguiente: porque en ese momento había el rumor en Colombia y ese interés en que se declarara, como quien dice, emperador, dictador absoluto. Y él dice, ante esa quimera que le presentaban la gente en Colombia, dice estas palabras que quedan escritas para la historia: yo no concibo que sea posible siquiera establecer un reino en mi país que es constitutivamente democrático, porque las clases inferiores, las más numerosas, reclaman esta prerrogativa con derechos incontestables, pues la igualdad legal es indispensable donde no hay igualdad física, para corregir en cierto modo la injusticia de la naturaleza. Además, se pregunta entonces el padre de la patria: ¿quién puede ser rey en Colombia? Nadie, a mi parecer, se contesta el mismo. La importancia del Congreso de Angostura en la vida republicana de Colombia. En el célebre Congreso de Angostura, cuando se crea la República de la Gran Colombia, se establece en él la Carta Magna, sentándose las bases de la organización política que la habrán de regir. En ese discurso el Libertador marcó el inicio del kilómetro cero del camino republicano a seguir por las naciones que conformaron la Gran Colombia. En uno de los apartes de su discurso dice lo siguiente: la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Sin el Congreso de Angostura no podríamos entender esa historia común que se fraguó en él, el cual representó la apertura y el inicio del republicanismo, constituyéndose en el origen histórico-político de estas tres repúblicas conformadas por Colombia, Venezuela y Ecuador. Historia republicana de Colombia. Desde sus más de 200 años de independencia, pocos dictadores han manchado la vida republicana de Colombia, caracterizada por haber tenido solo tres. El primero, José Luis Melo, que por cierto murió aquí en Trinidad. Ahora les refiero la historia de eso que está ocurriendo en Colombia. En la temprana vida de la nación, cuando se llamaba República de la Nueva Granada, José María Melo, quien estudió en la Academia Alemana de Bremen, elitista, tomó las riendas del poder a través de un golpe de Estado, llegando de esta manera al solio de Bolívar. Su ascenso a la primera magistratura ocasionó la Guerra Civil de 1854. Fue derrocado, exiliándose en México, donde llegó a ser abanderado regional de algunas tropas del presidente Benito Juárez, y murió en Zapaluta, hoy La Trinitaria, el 1 de julio de 1860. Aquí viene lo grave. Actualmente hay la intención política en el actual gobierno que busca encontrar sus restos y repatriarlos. Tratan con ello de reivindicarlo y colocarle el título de primer presidente popular de origen indígena, para que de esta manera pueda servir de elemento cohesionador y motivador sobre los pueblos indígenas de Colombia y sus causas reivindicadoras, algo parecido a lo que hicieron con la montada del Cid Campeador en Lomos de Babieca para motivar a las huestes en la batalla de los almorávides. Pero veamos lo que señala el genealogista Miguel Wenceslao Quintero. Quería decirle un poco la hoja de vida de este gran genealogista, pero debido a los 20 minutos que me dice la presidenta es imposible.
Pero veamos, dice el genealogista Miguel Wenceslao Quintero en su libro Linajes del Cauca Grande, que este formó parte de la élite granadina y que era descendiente de Sebastián Belalcázar, conquistador y adelantado español, quien fundó las ciudades de Cali, Popayán y Quito. Y para confirmar su afirmación, resalta en su investigación que en la colonia se hacían padrones en los que se determinaba si eran blancos o nobles, y los abuelos de Melo aparecen comprendidos dentro de estas dos categorías de blancos y nobles. Y remata que tenía sangre indígena, claro, la élite colombiana, casi sin excepción, por ser tan antigua, tiene sangre indígena, como me ocurre a mí también. Por supuesto, si llegaran a repatriarlo, elevándolo a los altares de la patria, rotulándolo con el sello de indígena, que sí es cierto, y negándole pertenecer a la élite colombiana, de la cual hizo parte, que también es cierto, traerá debates álgidos y politizantes. Presidente Rafael de Reyes, el segundo presidente que rompió la historia republicana de Colombia. Otro lunar negro sobre la democracia, en el que no nos detendremos a analizar las razones de esta situación. Fue el ascenso democrático, fue elegido popularmente, del presidente Rafael Reyes, quien pronto se convirtió en un régimen autoritario y dictatorial. Se le llamó el quinquenio de Reyes. Presidente Gustavo Rojas Pinilla, casi 100 años después del ascenso a la dictadura de Melo, otro dictador asume la presidencia por cuenta de un golpe de Estado, como fue el general Gustavo Rojas Pinilla. Siglo tras siglos, y ya llevamos más de 2, Colombia, generación tras generación, y gravitando sobre el régimen republicano, ha buscado y ha logrado los grandes avances, desarrollos en su estructura social. Conclusión. Actualmente Colombia se debate en una total incertidumbre ante un gobierno de izquierda elegido democráticamente. Los sofismas y giros copernicanos sobre la noticia son la noticia diaria en el país, y los bloqueos de vías, protestas y manifestaciones en todo el territorio se pueden calificar de cotidianos. Todo ello nos conlleva a ver un país descuadernado. Colombia lo está viviendo en este momento, y podrían verlo en los titulares de prensa o en los correos de la tecnología que está utilizando ahora. Las voces objetivas y sesudas de algunos ministros del gabinete, ya hoy exministros, en consonancia con lo que piensa la opinión política nacional, abierta y corajudamente discreparon sobre algunas reformas y proyectos de ley presentados al Poder Ejecutivo, discrepancias calificadas por el Ejecutivo ante los medios de comunicación y sin ningún miramiento de físicas trampas. La crisis, de manera transversal en nuestro país, recorre la política, las relaciones internacionales, la seguridad, la paz, la economía, el orden público. En los cuarteles militares se siente la desazón por las renuncias voluntarias y la profesión de los llamados a calificar servicios. Las humillaciones infringidas en los últimos meses a la policía son totalmente vergonzosas y desmotivantes. Los desencuentros del Ejecutivo con algunas instituciones legalmente constituidas e independientes de su esfera de poder producen desconfianza sobre el futuro del cauce democrático de la República. La relación con los medios de comunicación se erosiona ante las desacreditaciones proferidas por la máxima autoridad del Estado, basadas en puras evidencias anecdóticas. El país se siente confundido ante la actual situación por la que atravesamos, y frente a ellas, lógicamente, los inversionistas miran a Colombia indecisos y expectantes. No podemos claudicar finalmente ante la llegada del populismo que intenta socavar
nuestros cimientos, persuadiendo a grandes masas sociales con promesas y medidas irreales de difícil aplicación. Debemos defenderla para que la nación continúe el rumbo correcto que siempre ha mantenido y avance sobre los planteamientos de república y democracia, libertad y orden, como fue constituida desde los albores de nuestra independencia por el libertador Simón Bolívar, señalamiento que hice al principio de esta charla. Muchas gracias.